Para nosotros, como somos una iglesia pequeña, nunca habíamos hecho una presencia online. No teníamos Facebook que estuviéramos usando, no teníamos un canal de YouTube, no teníamos una presencia en Instagram. En otras palabras, nosotros no estábamos online, ¿verdad? Pero cuando pegó la pandemia y por orden del gobierno se cerraron las iglesias aquí en Dallas, tuvimos que nosotros movernos para cómo seguir alimentando la congregación. Y gracias a Dios que aquí en la iglesia el Señor había preparado a nuestro hermano Jesús, que sabe de todas esas cosas, ¿verdad? De tecnología. Y entonces, mientras que ustedes estaban en sus casas, había días de la semana que llegaba aquí el grupo de alabanza y llegaba su servidor y hacíamos el servicio y poníamos luces y movíamos el equipo de grabación para acá para el frente y mezclábamos todo el sonido y estábamos aquí por horas preparando los servicios. Y fue una experiencia diferente para nosotros. Y fue cuando Jesse nos sentó en YouTube, nos sentó en Facebook, nos sentó en Instagram y empezamos nosotros a tener una presencia online. Y cuando se acabó la pandemia o cuando abrieron las iglesias, y déjeme decirle que era una injusticia lo que hicieron, porque estaban cerradas las iglesias y abiertas las licorerías. Dígame qué espíritu es ese, ¿verdad? Es el espíritu del anticristo. Y yo recuerdo que varias veces salí yo de aquí y iba para mi casa y pasaba las licorerías y las licorerías estaban llenas de gente y dije, esto no es justo, esto no es correcto. Y pero cuando se acabó la pandemia, se cree de los censos que han tomado que el 50% de los cristianos no regresaron a la iglesia. No regresaron. Hace poco me llamó una persona a mí si no estaba interesado en comprar un edificio en Red Oak para mover la congregación a Red Oak. Y el edificio que me mostraron era una iglesia. Y era una congregación que se había movido de Oak Cliff, una congregación afroamericana, se había movido de Oak Cliff a Red Oak. Y habían comprado ese lugar y lo habían convertido a iglesia. Era una oficina de abogados, la habían convertido a iglesia. Y la arreglaron, quedó bonita. Pero pegó la pandemia y de los miembros de esa iglesia, solamente 8 regresaron. Y se quedaron sin iglesia en Oak Cliff porque habían vendido aquella para comprar esta y perdieron el edificio ese. Lo tenían de venta. Y yo sé que a cualquier momento, día y noche, 24 horas al día, tú puedes agarrar tu teléfono o puedes abrir tu computadora, tu laptop, tu tablet, todo lo que existe hoy de tecnología, tu tele, y puedes encontrar un servicio. Puedes encontrar predicación, puedes encontrar algún servicio. La pregunta entonces es para nosotros, si existe toda esta tecnología y podemos verla nosotros en casa, ¿qué provecho hay para mí levantarme en la mañana temprano el domingo para venir a la iglesia si puedo yo aún encontrar los servicios de mi iglesia y verlos después online? Y eso es de lo que quiero hablar hoy, esta mañana. Hace como 3 meses atrás, el Señor me dijo que tocara 5 cosas que eran importantes para nosotros para los últimos días. Lo primero ya lo toqué con ustedes, era oración. Lo segundo ya lo toqué, era ayuno. Lo tercero ya lo toqué, era la Biblia. Y ese es lo cuarto, asistir a la iglesia.
Y si no terminamos hoy, la semana que entra terminamos con el quinto. La palabra eclesia, ya les había dicho antes en otros servicios, es la palabra eclesía, la palabra griega. Y la palabra eclesía quiere decir los llamados. Literalmente es lo que quiere decir los llamados. Pero la idea es llamados para salir de algo a otra cosa. Y Dios nos llamó para salir del mundo a su reino, de las tinieblas a la luz. Eso es lo que quiere decir la palabra iglesia, que nosotros usamos iglesia, eclesía, es en griego. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento solamente, es algo del Nuevo Testamento, pero viene la idea desde el Antiguo Testamento. Se usa como 120 veces en el Nuevo Testamento la palabra eclesía. Nunca se refiere a un edificio. Nosotros llamamos los edificios iglesias. Y no es completamente incorrecto, pero lo más correcto es que la iglesia son las personas, los que Dios llamó para salir del mundo al reino de Dios. En otras palabras, la verdadera iglesia aquí esta mañana no es el edificio, somos nosotros que hemos creído en Jesús. ¿Ok? Pero alguno dirá, bueno, si yo soy la iglesia, entonces ¿qué necesidad tengo yo de ir a un edificio? ¿Qué necesidad tengo yo de ir a reunirme con un grupo de gente? Si yo soy la iglesia, yo puedo adorar a Dios abajo de un árbol, yo puedo adorar a Dios en mi casa, yo puedo adorar a Dios en mi carro. Pero en 1 Corintios capítulo 12, y quiero que veamos este versículo, nosotros, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintio. De las 120 veces que la Biblia se refiere a la iglesia, se refiere la mayoría de las veces, y esto es importante, a la iglesia local. No se refiere a la iglesia universal, sino a la iglesia local. Y hay muchas citas en el Nuevo Testamento donde habla, ¿verdad? La iglesia que está en la casa de Aquilas y Priscila, la iglesia que está en la casa de tal persona, la iglesia que está en la casa aquí. Y siempre, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces se refiere a la congregación local. Por ejemplo, la congregación nuestra, es una congregación local. Pero en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corintio. Y en el verso 27 dice algo interesante. Vosotros pues, la palabra vosotros es ustedes, ustedes pues son el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ok, so la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Qué tantos aquí esta mañana tienen un cuerpo? Si no tiene un cuerpo, déjeme orar por usted. ¿Ok? Todos tenemos un cuerpo. Levante su mano derecha. Parte de su cuerpo. Levante su mano izquierda. Parte de su cuerpo. Agárrese la oreja. Parte de su cuerpo. Agárrese la nariz. Nomás no se la apriete. Parte de su cuerpo. ¿Ok? Mueva el pie derecho. Parte de su cuerpo. El pie izquierdo. Parte de su cuerpo. Pero aún en su cuerpo hay partes que no podemos ver. ¿Qué tantos tienen un corazón esta mañana? La mayoría de ustedes. ¿Qué tantos tienen un estómago? ¿Qué tantos tienen un hígado? ¿Ok? Now, imagínese usted si mi hígado dijera, no, yo soy todo el cuerpo, yo no necesito estar en el cuerpo, y mi hígado se sale.
Dice, yo no necesito, yo soy parte del cuerpo, yo no necesito estar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con mi hígado? Se va a morir. Me voy a morir yo también. You know? ¿Sí me entiende? Entonces, la idea que nos da la Biblia es que sí, tú eres la iglesia, pero no eres solo la iglesia. Tú eres parte de un cuerpo. O sea, nadie puede decir, yo no necesito la congregación porque yo soy la iglesia e ir a hacer lo que ellos quieren. ¿Me está entendiendo? Necesitamos el cuerpo. Y el apóstol dice esto. Y el apóstol dice que en el cuerpo hay diferentes miembros. Y no todos son los que ministran en el púlpito. El apóstol Pablo dice aquí que hay unos que hacen milagros, hay unos que sanan. En el verso 28 hay unos que ayudan, unos que administran y unos que tienen don de lenguas. O sea que hay muchas funciones en un cuerpo. Una vez Noemí, mi hija, quien quiero mucho, pero que a veces me ha hecho unas jugadas, me dijo, hey Dad, you want to go get a pedicure? You know, y le dije, I don't know, Naomi, un hombre que vaya a hacerse un pedicure no se oye muy macho. Dijo, no, Dad, dice, debes de ir. Entran hombres con botas de vaquero y todo y les hacen su pedicure. Le dije, ok, Mimi. Y me pagó un pedicure. Y fui, me sentaron en una silla y me pusieron ahí los pies en agua calientita. Las hermanas ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y estaba todo bien a todo dar. Estaba yo ahí relaxing. Mis tutsis ahí estaban bailando en el agua y me estaba dando masaje y estaba yo bien contento, todo estaba bien. Y luego llegó la chinita, porque todos son chinitos, ¿verdad? Todos son chinitos, japonesitos, indoneses, no sé, esa es la marca de ellos. Así como los mexicanos venden tacos, ellos cortan uñas. ¿Okay? Y me empezó a rascar mis pies y todo sentía muy bien. Y luego me empezó a cortar las uñas con mucho cuidado y llegó a la uña de mi dedo gordo del pie derecho. Y me dice, all nail dead. All nail dead. I cut off, okay? Dije, ok. Y me dejó un pedacito de uña así en mi dedo gordo. Me lo cortó todo. Porque dijo que estaba muerto. Y muerto viva es mi uña. Y me la cortó. Si viera qué raro se siente traer un dedo en tu pie sin uña. Y estaba yo enojado con Mimi porque me había hecho eso. Pero hay partes del cuerpo que nosotros creemos que no tienen mucha función y sí tienen. La iglesia de Jesucristo sufre porque los miembros no han entendido que son miembros. Y piensan que no tiene ninguna importancia o ninguna función, que lo que ellos hacen no es importante y están muy equivocados. Entonces la Biblia nos describe a nosotros como un cuerpo. La idea de que yo diga, yo soy la iglesia, yo no tengo que ir a congregarme, yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que participar, es una mentalidad errada. Porque la idea que da la Biblia es que sí, yo soy la iglesia, pero no soy la iglesia solo. Soy la iglesia con un grupo de gente. Yo no soy solo la iglesia. Yo soy simplemente parte de un cuerpo y tengo una función dentro del cuerpo y tengo que rodearme del cuerpo. El cuerpo me necesita a mí y yo necesito al cuerpo. Y el cuerpo que nosotros somos es el cuerpo de Cristo. Okay? Now, en la iglesia, yo apunté esto y usted puede añadirle a la lista si usted quiere. Pero en la iglesia, cuando estamos juntos, nos amamos el uno al otro. ¿Qué tanto necesitan amor? ¿Verdad?
Porque hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. I'm sorry, yo no creo eso. ¿Hay hipócritas en la iglesia? Sí hay, siempre ha habido, siempre habrá. Pero la iglesia, en la iglesia, yo encuentro amor. Porque si tomamos esa mentalidad, dice, no, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. No vayas a Walmart porque está llena de hipócritas. No vayas a ver a los Rangers, Dios nos muerde, porque está llena de hipócritas. ¿Sí me entiende? Lo usamos como una excusa simplemente para no congregarnos. Porque en la iglesia nos amamos los unos a los otros. En la iglesia nos ayudamos los unos a los otros. En la iglesia nos exhortamos los unos a los otros. En la iglesia nos provocamos los unos a los otros para buenas obras. En la iglesia oramos los unos por los otros. Nada de esto es posible si no eres parte de la iglesia o de una iglesia. Amén. Entonces, yo necesito a la iglesia me necesita a mí. Yo le estaba contando un miércoles en la noche hace poco, el miércoles pasado o antepasado, bueno, no fue el pasado porque no estuvimos aquí el antepasado, parece, cuando mi esposa se me enfermó y ella estaba sangrando y como yo llamé a la congregación donde nosotros pertenecíamos y oraron por ella y cómo Dios había hecho el milagro en ella. Y entonces, todo esto lo podemos hacer solamente, no online. Lo podemos hacer juntos. Online no vas a sentir un abrazo. Online no vas a ver una sonrisa de alguien que te da una bienvenida. Online no vas a sentir el calor, es una relación fría y distante. Dijo una persona, dijo, el ser cristiano y no ir a la iglesia es como estar casado y no ir a casa. Dije, amén. El ser cristiano y no ir a la iglesia es como estar casado y no ir a casa. Entonces, la idea que nos da en esos versos que acabamos de leer es que necesitamos ser parte de una congregación. Porque acuérdese que está escribiendo a una congregación en la ciudad de Corintio. ¿Ok? All right. Entonces, ¿para qué necesito la iglesia? Bueno, ya hablamos un poquito de eso, pero déjeme decirle otras razones. Para que yo sea instruido en la palabra de Dios. Para que yo sea instruido en la palabra de Dios. Now, ¿cómo el internet puede ser una bendición? Puede ser también una maldición. Porque como hay ministros sólidos en la palabra de Dios, hay mucha falsa doctrina también en el internet. El otro día alguien me mandó a mí un video. Y en este video era un joven, no sé si sería un pastor, si sería un predicador, nomás era un joven que estaba hablando tocante un tema. Y el tema sobre el cual él estaba hablando era que nosotros como cristianos no debemos de diezmar. Y lo escuché, porque me lo mandaron, y lo escuché. Y lo estaba escuchando. Y dijo él, en lo que él estaba enseñando, dijo, ahorita voy a compartir un versículo con ustedes que va a destruir por completo la idea de que los cristianos deben de diezmar. Y sacó un versículo de 2 Corintios capítulo 9, donde dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Dijo, ahí está, ese verso destruye la idea de diezmar. Cada uno dé como propuso en su corazón.
Y luego dijo él, el diezmo es algo de la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Y lo estaba yo escuchando. Y me puse yo a pensar, y dije, ¿a qué tanta gente no estará mal guiando este joven porque no conoce la Biblia o la conoce pero no la cumple? En primer lugar, porque el diezmo no es parte de la ley solamente. El diezmo es de perdido 400 años antes que la ley. Pero él equivocadamente dijo el diezmo es parte de la ley. No, señor, el diezmo es de perdido 400 años antes de la ley, porque Abraham diezmó, Jacob diezmaron, y ellos no estaban bajo la ley. La ley no fue dada hasta más de 400 años después. Y cuando la Biblia está hablando que cada uno dé como propuso en su corazón, ha tomado el texto completamente fuera de su contexto. El apóstol Pablo había escrito a la iglesia de Corintio porque estaba recogiendo una ofrenda, no diezmos, una ofrenda para ayudar a la iglesia en Jerusalén que estaba en aprietos económicos. Y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, no al diezmo, sino a una ofrenda específica. Y dije, ¿a qué tanta gente no estará mal guiando a este hombre, este joven, simplemente porque no conoce la palabra de Dios? Y la iglesia es importante porque me instruye en la palabra de Dios. Cuando yo vengo a la iglesia, yo soy instruido en la palabra de Dios. Y eso va a ayudar mi fe para crecer. En la iglesia, yo voy a ser corregido. Voy a ser también encouraged. ¿Cómo se dice encouraged? Animado. ¿Ok? En la iglesia también van a orar por mí. Alguien se va a acercar, va a poner manos sobre mí, va a orar por mí. Aparte de eso, en la iglesia, hermanos, no estén tan callados, ¿ok? Me preocupan, ¿ok? Pero es que están poniendo atención, ¿verdad? ¿Ok? En la iglesia es donde yo tengo la oportunidad para servir a otros usando los dones que Dios me ha dado. Y también en la iglesia yo me beneficio de los dones que Dios le ha dado a los demás para servirme a mí. Yo no sé qué tantas veces yo he llegado a la iglesia de una forma y salgo de otra forma completamente diferente de como entré. Yo no sé qué tantas veces. Hace muchos años nosotros andábamos en Jerusalén y nos llevaron a una tienda que frecuentamos, la compañía con la que viajábamos antes, y siempre íbamos a esa tienda, la tienda de los hermanos Nissan. Y cuando entramos a la tienda y estábamos adentro, nos topamos con el pastor Robert Jeffress. Y cuando fui lo saludé, y iban algunos de mis hijos conmigo, que cuando lo saludé y le dije, hermano Jeffress, solamente quiero decirle qué tanto me ha bendecido su mensaje. Le dije, usted es uno de mis héroes en la fe. Y el hermano Jeffress dijo, wow, así como el dijo, wow, you just made my day. Entonces en la iglesia nosotros venimos y los dones de otras personas nos bendicen y nosotros podemos usar nuestro don para servir a los demás. Somos un cuerpo. Yo no sé qué tantas veces en la noche, en secreto, a ver si no duermo en el sofá a la noche, estamos acostados y me dice mi esposa, ráscame Esteban, ráscame la espalda. Y hago yo, ahí estoy, y rascando, para allá, un poquito para el medio. Gracias. Y luego ya me volteo y ya estoy quedándome dormido. Y dice, ráscame otra vez. Pero ¿qué tantos de ustedes les dan gracias a sus uñas cuando le rascan a usted? Que usted está rascando y dice, gracias uñas, gracias dedos, gracias mano, gracias brazo. No. ¿Alguno de ustedes jamás ha hecho eso? Pero el don
y la función que Dios le dio a las uñas me bendicen mi cabeza y todo mi cuerpo se beneficia. Tú tienes un don, de perdido un don, que Dios te ha dado a ti. A lo mejor tú tienes un don de animar a alguien más. A lo mejor tienes el don de cantar. Y cuando tú a veces has cantado un cierto canto, la presencia de Dios desciende y comenzamos a llorar mientras que tú cantas. Y es como agua fresca que está cayendo sobre nosotros, como un alivio, un ungüento que Dios está poniendo sobre nosotros. Y cambia nuestra forma de sentir y nuestra mentalidad. Y salimos de aquí bendecidos. A lo mejor alguien en la iglesia se te acerca y te dice, el Señor me dice que ore por ti. O a lo mejor en la iglesia alguien se te acerca, saca un billete de $20 y dice, el Señor me dijo que te diera esto. En la iglesia es ese lugar donde nosotros podemos compartir el don que Dios nos ha dado, podemos usarlo para beneficiarnos los unos a los otros, usar el don que Dios nos ha dado y también beneficiarnos de los dones que alguien más tiene. Y esta mañana nosotros al estar aquí, llegamos aquí a este lugar, Dios había usado a alguien, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, no sé, para limpiar el templo. Ya estaba limpio, había papel en los baños. Nos beneficiamos mirando las palabras de los cantos acá arriba, de alguien que estaba allá atrás en la computadora, siguiendo el canto y moviendo las palabras para que nosotros pudiéramos cantar, especialmente en cantos nuevos que no sabemos. Vimos en exhibición los talentos de los que tocan, de los que cantan, y todo se formó como un equipo, una iglesia limpia, los cantos acá arriba, los instrumentos ¿verdad? En su tono, los cantantes, los músicos tocando, y nos beneficiamos todos por el uso de los talentos de las personas que estaban aquí. Así es la iglesia. No somos uno, solamente somos un grupo que se compone para ser un cuerpo. Y entonces, en Efesios capítulo 4, vaya conmigo ahí. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer de los versos 11 al 16. Efesios 4. Dice, él mismo, y el mismo, él a que se está refiriendo es a Jesucristo. ¿Ok? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se lo voy a leer primero en inglés de otra versión. ¿Okay? Esta es de la versión God's Word. Se la voy a leer en inglés y luego se la voy a leer también de la palabra de Dios, la versión La Palabra de Dios en español. En inglés, he also gave apostles, prophets, missionaries, these are evangelists, as well as pastors and teachers as gifts to his church. Their purpose is to prepare God's people to serve and to build up the body of Christ.
This is to continue until all of us are united in our faith and in our knowledge about God's Son, until we become mature, until we measure up to Christ, who is the standard. Then we will no longer be little children, tossed and carried about by all kinds of teachings that change like the wind. We will no longer be influenced by people who use cunning and clever strategies to lead us astray. Instead, as we lovingly speak the truth, we will grow up completely in our relationship to Christ, who is the head. He makes the whole body fit together and unites it through the support of every joint. As each and every part does its job, He makes the body grow so that it builds itself up in love. Isn't that good? Déjenme leérselos en español de esa versión, la palabra de Dios. También dio apóstoles, profetas, misioneros, así como pastores y como maestros, como regalos a la iglesia. Su propósito es preparar al pueblo de Dios para servir y edificar el cuerpo de Cristo. Esto debe continuar hasta que todos estemos unidos en nuestra fe y en nuestro conocimiento acerca del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros, hasta que estemos a la altura de Cristo, que es la norma. Entonces ya no seremos niños pequeños, sacudidos y llevados por toda clase de enseñanzas que cambian como el viento. Ya no seremos influenciados por personas que utilizan estrategias astutas e inteligentes para desviarnos. En cambio, a medida que hablamos la verdad con amor, creceremos completamente en nuestra relación con Cristo, quien es la cabeza. Él hace que todo el cuerpo encaje y lo une mediante el apoyo de cada coyuntura, mientras todos y cada una de las partes cumplen su función, hace crecer el cuerpo para que se construya en el amor. ¿Sí ve lo que Dios está haciendo a través de la iglesia? A través de los ministerios dentro de la iglesia. Nos está enseñando cómo comportarnos el uno con el otro, cómo servirnos el uno al otro, cómo apoyarnos el uno al otro para que crezcamos en amor. Nos está instruyendo acerca de la verdad para que no venga alguien con una falsa doctrina y nos extravíe a creer alguna locura. La iglesia local es importantísima para el creyente, es indispensable para el creyente. Dios no me llamó simplemente a existir como cristiano, me llamó a servir como cristiano. Y la iglesia me da la oportunidad para servir en una comunidad de gente que creemos igual, que tenemos la misma misión y la misma visión y la misma esperanza y la misma fe. Eso es importantísimo. La idea de que yo puedo quedarme en casa y edificarme como debo de ser edificado online simplemente no es verdad. I need you. You need me. Estaba hablando yo con un consejero hace un tiempo atrás y por causa del COVID también él estaba consultando online. Pero me dijo, no es igual, pastor. Dijo, no es igual. Porque cuando está la persona presente conmigo, yo puedo ver sus funciones, puedo ver cómo cambia su rostro, cómo mueve sus manos. Todo eso me indica algo. Online no puedo ver nada de eso. Dice, me siento un poco incapacitado. No hay como vernos los unos a los otros en persona. Darnos un abrazo en persona, una sonrisa en persona. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Versos 13, 14, el versos 13 y 14. Okay. Porque vosotros, pero ya saben que vosotros es ustedes, ¿verdad? Porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Dios espera que nos sirvamos el uno al otro en amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia es un cuerpo donde nos servimos los unos a los otros. ¿Qué idea tan rara en un mundo egoísta y ensimismado? Servirnos unos a los otros. In love, serve each other. En un tiempo muy difícil para nosotros nos sucedió algo que verdaderamente it was wonderful. No lo pudimos apreciar completamente al momento, pero como ha pasado el tiempo, se ha hecho más real a nosotros. Nosotros veníamos de vacaciones un año, habíamos comprado una van, una custom van, y cuando veníamos manejando de regreso, yo venía cansado ya de manejar, y atrás la van tenía un sofá. Y entonces Isabel tomó el volante para manejar y mi esposa y yo nos acostamos en el sofá de atrás. Viniendo aquí y llegando a casa, aquí por la Parkerville, había construcción y tuvimos un accidente. Le pegamos a una troca como tipo reca con la van y la van se abrió como un bote. Se rajó por la mitad. Todas las puertas de la van se cerraron. No podíamos abrirlas por el golpe. Mi esposa se fue volando en el aire y se golpeó la cabeza. Noemí, por un milagro de Dios, Dios le salvó la vida. Y total no podíamos salirnos de la van, se empezó a llenar de humo y no podíamos salirnos. Todas las airbags, yo creo, explotaron, ¿no? Y no podíamos salirnos de la van. Pero en un instante se paró gente que no conocemos, que no sabemos quiénes eran. Y empezaron a gritarnos, don't worry, you'll be okay. Y abrieron las puertas de atrás de la van y sacaron todas las maletas y nos empezaron a sacar uno por uno. Alguien ya había llamado a la policía y para cuando nos empezaron a sacar, yo fui el último que salí de la van, ya había 2 ambulancias ahí. Gente que ni siquiera conocíamos, que nunca vamos a conocer por donde se pararon ellos, arriesgándose para servirnos a nosotros en un tiempo de necesidad. Así debe funcionar la iglesia. Ese es el llamado que tenemos. Yo creo que sería bueno para nosotros nunca irnos del servicio sin saludar a 2 o 3 personas y darles un abrazo. Somos un cuerpo. Otra vez lo digo, yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 5. Y luego vamos a cerrar. Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ya ves, estamos rodeados de un grupo
que nos ayuda. ¿Qué tantos a veces han necesitado oración? Yeah. Y so cuando eres parte de una comunidad, we pray for each other. Oramos los unos por los otros. Y luego qué bonito es estar en una comunidad donde podemos llamar a algún líder, a un anciano. Ora por nosotros. Ora. Y la Biblia dice que Dios escucha la oración y que Dios sana. So, yo necesito la iglesia. Y en Hechos capítulo 12 y verso 5, no vaya ahí, pero le voy a relatar nomás lo que estaba pasando. Pedro estaba en la cárcel, encerrado en la parte más segura de la cárcel, con guardias guardándolo, y estaba amarrado con cadenas. El siguiente día en la mañana lo iban a matar. Pero la Biblia dice que la iglesia, dice aquí, ofrecía oraciones a Dios por él, la iglesia. La iglesia se juntó y vieron que la vida de Pedro estaba en peligro y se pusieron a orar por él día y noche ahí. Se reunieron, se pusieron a orar por él, y la Biblia dice que en las horas de la madrugada Dios mandó un ángel y se le cayeron las cadenas a Pedro y se abrieron las puertas y salió él. Él creía que estaba soñando, hasta que salió de una puerta, otra puerta y otra puerta, y cuando salió de la última puerta, que se abrió por sí mismo, porque el ángel de Dios lo iba guiando, dijo él que entendió que no estaba soñando, que era verdad. Pero la iglesia se puso a orar por él. La iglesia. La congregación de Jerusalén. Vamos a cerrar con este verso que está en Hebreos capítulo 10. Miren lo que dicen los versículos 24 y 25 de Hebreos capítulo 10. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día? La venida de Cristo. Se lo voy a leer en inglés de The Complete Jewish Bible. Es otra versión. And let us keep paying attention to one another. Isn't that beautiful? Let us keep paying attention to one another in order to spur each other unto love and good deeds, not neglecting our own congregational meetings, as some have made a practice of doing, but rather encouraging each other, and let us do this all the more as you see the day approaching. Déjeme leérselo en español. Y sigamos preocupándonos unos por otros. ¿Qué tanto se preocupan cuando ven que alguien falta de la iglesia? Y si sigamos preocupándonos unos por otros para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no descuidando nuestras propias reuniones congregacionales como algunos tienen por costumbre, sino más bien animándonos unos a otros, y hagámoslo aún más a medida que veis que el día se acerca. No, sean sinceros conmigo, ¿qué tanto les cae gordo cuando alguien le pregunta a usted: hermano, lo extrañamos? Hermano, ¿dónde estaba? No lo vimos. ¿No le dan ganas a usted de decir: ¿y a usted qué le importa? ¿Qué se anda metiendo en asuntos que no son suyos? Es mi vida, déjeme en paz.
Antes debemos de dar gracias a Dios por la gente que verdaderamente nos ama y se preocupa por nosotros. Y saber que alguien notó nuestra ausencia y que alguien oró por nosotros y que alguien se preocupó por nosotros. Que no sea como una familia que teníamos nosotros en la iglesia, que era una familia grandecita. Un día se fueron para su casa y dejaron un niño en la iglesia. Agarramos al niño, se lo llevamos a su apartamento, ya estaban dormidos, ni sabían que les faltaba un niño. Le tocamos la puerta y le dijimos, hermano Paul, se llama Paul, le dijimos, hermano Paul. Sí, pastor, sí. ¿Se olvidó un niño en la iglesia? No. Sí. You know. No, gracias a Dios por la gente que nos llama y nos pregunta. Nos aman. Eso entonces, cuando dejamos de congregarnos nosotros juntos, nos falta alguien que nos estimule. Hey, come on, man. Come on, no te des por vencido. Come on, yo sé que lo que estás pasando es difícil. Pero déjame decirte lo que yo he pasado también y cómo Dios me ayudó. Yo sé que puedes. Con la ayuda de Dios yo sé que puedes. Yo sé que la vas a hacer. No te desanimes. La congregación. Gracias a Dios por cada persona que nos rodea, que nos llama, que nos pregunta. No te enojes. Da gracias a Dios. Yo les voy a confesar que yo he aprendido algo con el tiempo. Me tardé mucho, pero lo aprendí. Yo tengo una persona que me estimula mucho, mi esposa. Y cuando mi esposa me llamaba la atención de algo, me decía, mira Esteban, te está subiendo el orgullo, ¿eh? Yo le quería decir, como dijo Esqueleto, get off me, you know, get off me. Pero ahora que ya estoy viejo, doy gracias a Dios por mi esposa. And some of you have moms that get on to you all the time, and you get angry with them. You ought to thank God for them. Because sometimes, a veces en la familia, uno de los dos, el papá o la mamá, son muy alcahuetes. Y uno llama la atención y van con el otro. Y viene el otro y dice, es un niño, hombre, déjalo, es un niño, no entiende. Cuéntele las muelas a su abuela si saben más de lo que nos imaginamos. Esos niños son tremendos. En la iglesia es importante que yo me conecte con una congregación, que sirva en esa congregación, que me beneficie de los dones de los demás que están ahí. Es indispensable en estos días, más que nunca. Puede llegarse el día, así como van las cosas, en que nos quiten el derecho de congregarnos con libertad. Hay países en el mundo que pescarte en una congregación es pena de muerte o prisión. Nosotros vivimos en una nación bendecida por Dios, donde los padres fundadores de esta nación, una de las primeras cosas que garantizaron era la libertad de religión. La libertad para unirnos como el cuerpo de Cristo y adorar a Dios como la Biblia nos enseña
y el gobierno no nos puede quitar ese derecho. Pero los Estados Unidos americanos es la excepción, no la regla a través del mundo. Este domingo que nosotros nos hemos congregado aquí, en partes del mundo la iglesia se está congregando en cuevas, en casas donde cierran las cortinas, las cubren con cobijas. Estaba escuchando yo una historia, parece que en Voice of the Martyrs, de un misionero en China, y dice que no dicen dónde se van a congregar a los miembros, por miedo de que vayan a pescar a uno y la policía secreta les saque la información y les caigan al servicio y los arresten a todos. Entonces, cada miembro se tiene que poner a orar en la mañana para que el Espíritu Santo le diga dónde vaya. Y en una ocasión dice que entraron 2 guardas con las ametralladoras a una reunión de cristianos. Y con las metralletas en la mano les dijeron: todo el que no niegue a Cristo, lo vamos a matar. Y algunos empezaron a negar a Cristo. Le digo: vete, vete, vete. Y ya cuando se habían ido todos los que habían negado a Cristo y se quedaron los fieles adentro, los guardas bajaron las metralletas y dijeron: nosotros también somos cristianos, ahora vamos a adorar. Tú eres un cristiano. Tú tienes una responsabilidad. La responsabilidad es servir donde Dios te ha puesto. Usar el don que Dios te ha dado para beneficiar a los demás. Y tienes el privilegio de beneficiarte de los dones de los demás. Yo quiero dar gracias a Dios por cada persona que sirve aquí. Si tan solo es aspirando una carpeta o levantando un pedazo de basura, o si es predicando detrás del púlpito o enseñando una clase de escuela dominical, no importa cuál sea la función, todos nos beneficiamos de esos hermanos. Y debemos de dar gracias a Dios por ellos y dar gracias a Dios por nuestra congregación y entender en el fondo de nuestro corazón qué tanto necesitamos la iglesia local. Gracias a Dios por la iglesia local. Como le dije, la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento, de las 120 veces que la menciona, se está refiriendo a la iglesia local. Amén. So, voltea a su hermano y dígale, aunque quieras o no, dígale, aunque quieras o no, somos parte del mismo cuerpo.